esta clausura es anticonstitucional y atenta contra el derecho humano a la educación pública, gratuita y de calidad. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Lapa Romero y para esta tarde vamos a tener una entrevista acerca de la educación con Nathaniel Hastie. Él es exdirigente de la CESB, es perteneciente a CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y es especialista en políticas públicas para la igualdad. Vamos a escuchar qué nos dice. Ya estamos con Nathaniel, es un placer tenerlo con nosotros. Nata, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Paola, por la invitación. Muy buenas tardes, todo muy bien. Nata, ya que vamos a hablar sobre la educación, quisiera empezar con la siguiente pregunta. ¿Qué piensas sobre el manejo de la educación en este gobierno? Bueno, de entrada yo creo que hay que decir que es un manejo ineficiente e incapaz. No ha tenido la capacidad del ministro Cárdenas de enfrentar la pandemia y plantear una forma eficiente de garantizar el derecho a la educación de la niñez, adolescencia y juventud boliviana. Ya llevamos más de 6 meses, ¿no?, en estado de emergencia sanitaria y hasta el momento no se ha dado una solución real que garantice el derecho del acceso a la educación. Es más, en lugar de garantizar el derecho a la educación, se ha procedido a clausurar el año escolar que atenta contra la propia constitución política del Estado, hecho que ha sido demostrado en la Sala Constitucional de La Paz, cuando el juzgado ha anulado la clausura del año escolar por carecer esto de fundamento constitucional. Ha recurrido a un mecanismo de cierre de año escolar, de clausura de año escolar, mientras el magisterio, los padres de familia y los estudiantes se encontraban en un proceso de movilización exigiendo y además proponiendo alternativas al decreto supremo 4260 que el gobierno había aprobado para imponer su visión de educación virtual sin consultar con los sectores sociales involucrados. Bueno, una vez que se anunció que se había clausurado el año escolar, posteriormente salieron noticias diciendo que no era cierto, que se clausuró el año escolar presencial y no el virtual y cosas por el estilo. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Qué piensas sobre eso? Mira, el decreto supremo que plantea, nos plantea que en el sistema educativo se tienen que emplear distintas modalidades de educación. Hablamos de la educación semipresencial, la educación a distancia y la educación virtual. Y de esta educación virtual tenemos la educación virtual sincrónica y asincrónica, es decir, la que se pasa en vivo y la que no se pasa en vivo. Se plantea, uno, se deslinda la responsabilidad de la educación virtual hacia cada unidad educativa. En una unidad educativa fiscal, como de ser una unidad educativa fiscal acostumbrada a pasar clases de forma presencial, de repente genera un recurso inexistente para poder costear. Si es educación a distancia, estamos hablando de la edición, impresión y distribución de textos escolares para todas las materias para hacerle llegar a cada uno de sus estudiantes. Si hablamos ya de educación virtual en cualquiera de sus dos modalidades, exige un proceso de capacitación y además la adquisición de recursos digitales, de plataformas que no siempre está en la posibilidad económica de un colegio, es decir, involucra un gasto y al involucrar un gasto que no viene ni del Estado central y en muchos casos tampoco se hace cargo el municipio, esto es un paso claro hacia la privatización de la educación. Ahora, que después de meter la pata hayan salido a decir, porque sale Yerko Núñez a anunciar que se clausura el año escolar, inspirándose a lo mejor en las clausuras anteriores, como la de Natush Bush, la de García Meza, o las dos veces que lo hizo Banzer, o a lo mejor la vez que lo hizo Siles Paso, también en los años 50, todas estas clausuras no responden, de hecho, a un motivo pedagógico, sino a un motivo político. La clausura del año escolar es una medida claramente para desmovilizar a los sectores del magisterio, estudiantes y padres de familia que se encontraban en las calles movilizados. Todas las clausuras históricas de año escolar en nuestro país se han producido en momentos de movimiento y
hay que tomar en cuenta también cuando se clausura el año escolar en 2020, cuando teníamos una movilización del magisterio que bajó desde el Alto junto a la Central Obrera Boliviana en una movilización sumamente grande, estudiantes, padres de familia, maestros, bajaron exigiendo una atención real que les permita pasar clases. Luego que vengan a decir, seguimos con clases virtuales, pero estas no tienen validez, que nos vengan a decir, pueden pasar clases, efectivamente, ¿qué plantean? Pueden pasar clases quienes tengan los recursos de pasar clases, porque no nos están planteando para aquellos bachilleres cursos preuniversitarios gratuitos de forma masiva o cursos de nivelación gratuitos de forma masiva. Claro, sin duda alguna, ese tema lo vamos a tocar dentro de unos minutos. Pero tú, ¿qué piensas sobre la ley Avelino Cignani? ¿Cuál es tu perspectiva de esto? Gracias por la pregunta, Paola. En nuestro país, al igual que todos los países, la educación no es un fenómeno alejado o aislado de la sociedad, sino que es un proceso que se integra también con los procesos sociales y económicos que vive la sociedad en determinado momento. Nuestro país, al pasar por la revolución del año 1952, aprueba 3 años después, el año 1955, el Código de la Educación Boliviana, que respondía a un modelo de aquel entonces y que planteaba el modelo, la formación de un ciudadano boliviano nacional, un ciudadano que hablara español, un ciudadano que se formara en los valores planteados por la revolución. En el año 94 se plantea la ley 1565, que responde ya a otro modelo, al modelo neoliberal. Hablamos entonces de un modelo educativo que responde al aprendizaje por competencias, al aprendizaje, a la formación de mano de obra capaz de responder al mercado laboral existente. Y cuando entramos a la fase de una nueva Bolivia con la nueva constitución política del Estado en 2009, se genera también una nueva ley educativa. La ley 070 toma dos nombres llamativos, ¿no? Avelino Cignani y Elizardo Pérez. Veamos quiénes eran estos señores. Estos señores eran maestros que desarrollaron la escuela Ayú de Guarizata. Es decir, desarrollaron una escuela en la comunidad de Guarizata, que está cerca al lago Titicaca en el departamento de La Paz. Y en Guarizata tenían un modelo en el que la comunidad participaba en toda la toma de decisiones. Ellos se habían inspirado también en el modelo soviético que incorporaba Makarenko, que era un pedagogo muy renombrado en aquel momento, que incorporaba la combinación del trabajo y el estudio, que incorporaba la incorporación de la práctica con la teoría. Y eso aplicado de forma concreta en Warisata, ¿qué significaba? Significaba que los estudiantes trabajaran la tierra, que labraran la tierra, que la escuela se convirtiera en eje de la comunidad y que sea un centro no solo de producción de saberes, sino también de producción material. Ahora, ¿qué pasa con la ley Avelino Cignani? Avelino Cignani y Elizardo Pérez, ¿no? La ley 070 toma esta inspiración y la vacía del contenido real. Los toma estos dos nombres y los pone de bandera y nos viene a decir que es una educación productiva y práctica cuando la gran mayoría de nuestras escuelas no tienen capacidad de formación de técnicos. Nos vienen a plantear una educación con bachillerato técnico humanístico y no hay la capacidad de formación de técnicos. Estamos a más de 10 años de la aprobación de la ley. ¿Y cuántos de nuestros colegios a nivel nacional cuentan con talleres para hacer formación técnica? Si bien algunos sí tienen estos elementos, la gran mayoría no. Entonces, ¿qué tipo de técnicos estamos formando? Hablamos de involucrar Justamente, a la esta comunidad. era mi siguiente pregunta. ¿Cuáles consideras que son las deficiencias de la educación aquí en Bolivia actualmente y en su anterioridad? Yo creo que llevamos una deuda histórica con la educación de entrada. Si bien con el incremento del PIB en nuestro país durante los últimos años,
incrementó proporcionalmente a la inversión estatal en educación. No llegamos siquiera al 8% del PIB invertido en educación. Desde los gobiernos de Goni, más o menos, que mantenemos entre 6 y 7% del PIB en inversión en educación. Es decir, para algo que es garantizado constitucionalmente como función suprema del Estado y primera responsabilidad financiera, no se concreta en los hechos esta responsabilidad financiera. El Estado prefiere gastar en vuelos para que Miss Guayaramerín vaya a visitar al ministro de la Presidencia que invertir en digitalizar de verdad la educación. Contamos con una amplia gama de herramientas, buenos, malos, deficientes, a medio uso, como se los podría y debería evaluar a cada uno, pero una amplia gama de herramientas como punto de partida. Es decir, el ministerio de Víctor Hugo Cárdenas no empezó en foja cero, empezó con centenares de miles de computadoras Kipus en los colegios que hasta ahora siguen acumulando polvadera. No he visto yo ningún municipio, ninguna unidad educativa que haya dicho, ahora que ingresamos en una fase de cuarentena, vamos a habilitar las Kipus y las vamos a entregar a los estudiantes, aunque sea uno por unidad familiar, para que los puedan usar. Cada uno tiene su GPS, se lo puede desactivar a distancia, etcétera. Se lo hace bajo la firma, con carnet, con el mecanismo que vean prudente, pero tenemos cientos de miles de computadoras Kipus que están almacenados en los colegios. Están acumulando polvadera. ¿Por qué no se usaban antes? Porque estaban programados que si no se conectaban con el piso tecnológico del colegio, se quedaban suspendidos, es decir, se inhabilitaban. Y pues no se construyeron estos pisos tecnológicos. Ahora volvemos a la misma situación, están en los colegios y nadie los saca. Desde la central de Kipus tienen la capacidad de programar que todos estos se habiliten en determinadas condiciones, pero no lo hacen. Tenemos el satélite Tupac Katari. El satélite en este momento funciona muy bien para vender banda de ancha al sector privado. ¿Por qué no puede proveer de servicios al sector público? Tenemos a nuestros maestros que recibieron computadoras y no era cualquier computadora la que recibieron los profesores. Recibieron computadoras con doble arranque, con doble sistema operativo, computadoras que estaban diseñados específicamente para las condiciones más complejas de la realidad diversa de nuestra geografía nacional. Computadoras que yo te digo, Paula, he visto computadoras de estas que tenían la carita del Evo, los de los profesores, hasta en discotecas. O sea, son tan buenas las computadoras que pueden funcionar para que el DJ ponga música, lo cambie y haga todo aquello. ¿Y por qué no los estamos aprovechando? Tenemos en el Ministerio de Educación se tenía listo para lanzarse un canal educativo, es decir, se contaba con todo el set televisivo. Tenemos en este momento Bolivia TV 7.1 y 7.2, es decir, dos canales. ¿Por qué no se puede destinar un canal a transmisión en vivo? El gobierno de Áñez ha dado la molestia de tomar el control de varias de las RP o de las radios de pueblos originarios. Entonces, una vez arrebatándoles el control de las propias comunidades de estas radios, ¿por qué no los pone siquiera al servicio de la educación pública? Si es que tanto interés tiene el gobierno de Áñez de controlar estas pequeñas radios. Tienen toda una cadena radial que viene desde la radio Patria Nueva, que ahora la han puesto otra vez de nombre Yimani, y las cadenas de las RPOs que podrían utilizarse para difundir contenidos educativos. Entonces, tenemos más que deficiencias, tenemos oportunidades tremendas en nuestro país, pero no se está aprovechando esta capacidad. Fíjate que Paraguay, un país cuyo índice de desarrollo humano en muchos sentidos está por debajo del nuestro, ha podido enfrentar la pandemia en términos educativos, proporcionando textos por internet, haciendo horarios específicos de programación de clases en el canal estatal de televisión. Pregunto yo, con tantos millones que este gobierno y el anterior han invertido en publicidad por medios de comunicación, ¿no se podría invertir una parte de eso también en educación?
Claro que sí, mínimamente, ¿no? Muy buena la cuestionante que te haces. Como decías hace algunos minutos, estas equipos sin duda alguna están ahí en tercer plano, nadie los está utilizando en estos momentos, pero también decías que estas no han llegado a todas las escuelas como tal o a todos los lugares. Y mi siguiente pregunta es, la educación privada y la educación pública, ¿cuál es la diferencia que tienen? ¿Consideras que tienen diferencias muy notables en nuestro país? Yo creo que aquí hay que remontarnos al dato estadístico. Cuando hablamos del porcentaje de participación del sector privado en el plan educativo, en lo que es educación regular, inicial, primaria y secundaria, hablamos entre el 13 y el 15% de los estudiantes de nuestro país acuden a un centro de formación de tipo privado en sus años de formación regular. Cuando ya hablamos de ingreso a la universidad pública, representa del 40 al 48% del alumnado aquellos 13% que han egresado de colegios fiscales, digo, de colegios particulares. Entonces, hay una brecha que el 13% de estudiantes provenientes de la educación particular sean aproximadamente la mitad de quienes ingresen a la universidad pública y que el restante 87% de la educación fiscal respondan por la otra mitad. ¿Esto qué significa? Significa que hay evidentemente brechas entre los contenidos, la formación que permita al estudiante rendir de forma exitosa el examen o la modalidad de ingreso. Eso me parece que es uno de los pocos indicadores que tenemos en el país, ya que a insistencia de la anterior ministra de Educación, nuestro país no participa de las pruebas PISA, que no nos permite conocer la diferencia real en términos de pruebas estándares de educación. En nuestro país, evidentemente, la Constitución garantiza el acceso a ambos tipos de educación, ya sea público o privado. Este acápite de la Constitución vale la pena mencionar que fue aprobado no en la constituyente, sino en una negociación entre dos bancadas en el Senado, después de haberse aprobado en la constituyente que todos tenían derecho al mismo tipo de educación. Hay varias formas de educación privada en nuestro país, no solo la educación privada que paga el papá, también hay una educación privada que paga el Estado. Hablamos de los colegios de convenio. El Estado eroga el gasto para mantener la unidad educativa, para pagar al plantel docente. El papá hace un aporte sobre eso y quien recibe también una parte de este dinero es la institución privada que maneja estas unidades educativas de convenio. Estas instituciones son una forma de privatización porque el Estado pierde control sobre el sistema educativo y la entrega a una entidad fundamentalmente religiosa que cumple con el papel de educar a la niñez y a la juventud, no necesariamente bajo la misma óptica que el Estado, es decir, no respetando las normas, por ejemplo, de que nuestro país es un Estado laico y se tiene que respetar también la educación laica, no imponer valores religiosos de acuerdo a la conveniencia de quienes operen la unidad educativa, sino respetar la laicidad del Estado y del sistema educativo. Existen brechas en nuestro país entre la educación pública y privada, sí, y también entre la educación pública de pleno centro de ciudad y de la periferia de la misma ciudad, como también entre ciudad y campo. No hay punto de comparación entre un estudiante que está pasando clases 5 a 6 días a la semana con un estudiante en una comunidad lejana en el que el profesor solo está en el colegio de 3 a 4 días a la semana, en la que un profesor tiene que hacer de polivalente dictando clases a 3, 4, 5 cursos paralelamente, o que un profesor de educación física termina dictando la materia de biología o de química a falta de profesores y para completar las horas. Entonces, tenemos serias desigualdades en el sistema educativo, tanto por el acceso
hecho que se ha profundizado más aún ahora, porque hablamos, como decía más antes, de los bachilleres. Tú te quieres preparar para rendir el examen de ingreso universitario. Si tu familia cuenta con un recurso, puede ser obtenido de la forma más sacrificada, pero tiene ese recurso para que tú puedas prepararte ese poquito más, para que tú puedas pasar el curso preuniversitario, tiene un costo. Si tu familia, como están pasando la realidad de tantas familias bolivianas en este momento que con la cuarentena se han quedado sin medios de trabajo, se han quedado, imagínate cuántas personas se han quedado con los ingresos sumamente reducidos, ¿no? Porque, por decir, un transportista ya solo puede salir día por medio, si es que no le decretan cuarentena rígida. La mitad de sus ingresos, chao. Una persona, una vendedora de dulces en la esquina, igual día por medio sale y la cantidad de personas que hay moviéndose en la calle es sumamente menor. Y ni hablar de los despidos masivos que se han vivido. O sea, hemos visto cómo Vidriolux en Cochabamba, Altifibers en La Paz, Fidalga en La Paz, que son apenas la punta del iceberg, la cantidad de personas que se han quedado sin empleo, los propios profesores del Profocom, los propios trabajadores del Ministerio de Comunicación. Es decir, hablamos de centenares de miles de personas que han quedado sin empleo o en condiciones de subempleo con menores ingresos por la cuarentena. Y esas familias que están luchando por sobrevivir en términos económicos no pueden costear un curso preuniversitario particular. Esas familias, es decir, los hijos, los bachilleres de aquellas familias cuentan con una condición sumamente de desventaja frente al estudiante cuya familia sí le puede costear el preuniversitario particular al momento de rendir el examen. Claro que sí. No digo que Sin sean duda términos absolutos, no siempre hay estudiantes que por cuenta propia logran y demás, pero hay condiciones objetivas que condicionan, ¿no es cierto?, que van a abrir la puerta para uno y van a hacer que las condiciones sean sumamente más complicadas para que otra persona cuente con pie de igualdad al momento de dar el examen. Nata, como ex dirigente de la CESB y como especialista en políticas públicas para la igualdad, ahora sí, ¿cuál es tu perspectiva sobre la clausura del año escolar? A mí me parece que la clausura del año escolar, en primer lugar, es anticonstitucional. Atenta contra un derecho humano que es el acceso a la educación pública, gratuita y de calidad. Me parece que es una política planteada de forma abiertamente, o sea, de forma abierta y de forma frontal, apuntada hacia ahondar las diferencias sociales, imposibilitar el acceso a la educación. Según los datos de UNICEF, hablamos de 3 millones de estudiantes que quedaron sin acceso a la educación, que si su acceso era precario en los primeros meses de la cuarentena, pasa de la precariedad a la falta total de acceso y abre las puertas a una mayor privatización del derecho a la educación en Bolivia, que es algo que nosotros como pueblo boliviano habíamos consagrado en nuestra constitución como derecho humano, que es una decisión no de un gobierno, sino del conjunto del pueblo boliviano que aprobó una constitución que plantea que la educación es un derecho humano y además es la primera responsabilidad financiera del Estado. Yo creo que la clausura del año escolar además responde a una táctica abiertamente de deslegitimar al movimiento del magisterio, acompañado por estudiantes y padres de familia, quienes no solo reclamaban, o sea, esto hay que destacar también, el magisterio durante muchos años ha orientado su lucha hacia mejores condiciones salariales. Esta lucha del magisterio no planteaba el tema salarial, planteaba el acceso a la educación. Y hay que reconocer, la Confederación tanto del Magisterio Urbano como del Magisterio Rural han presentado proyectos de cómo avanzar en el acceso a la educación en estas condiciones. ¿Podrían haber hecho mejores propuestas? Por supuesto, pero el hecho es que estaban haciendo propuestas y sobre esas propuestas, en lugar de sentarse a debatir,
en lugar de plantear estas son las propuestas de la sociedad civil, del magisterio, cómo avanzamos hacia una aplicación real de la educación virtual que garantice el acceso a este derecho para todos. El ministerio se ha cerrado y es más, o sea, ha cerrado las puertas del diálogo. Se fue de forma prepotente el señor Cárdenas y han quedado los videos de registro, ¿no? Que se paró y se fue de la mesa de diálogo y luego, al enfermarse el señor Cárdenas, el señor Núñez sale a anunciar que se clausura el año escolar. Esta clausura, vuelvo a decir, es anticonstitucional y atenta contra el derecho humano a la educación pública, gratuita y de calidad. Y en ese sentido, yo creo que el gobierno tiene la obligación de tomar la resolución de la Sala Constitucional de La Paz que le instruye a anular la clausura de año escolar y aplicar sobre la marcha un plan de contingencia construido junto a los sectores sociales involucrados, organizaciones sociales, magisterio, estudiantes, padres de familia, para asegurar el acceso pleno, gratuito a la educación para toda la población boliviana, para que esos 3 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes no queden sin el acceso a la educación, sino que puedan gozar plenamente desde su derecho. Claro que sí, Nata, tienes toda la razón. Ya estamos llegando a la parte final de nuestra entrevista. Quizás tengas algún mensaje que dar a todos los jóvenes, a todas las personas que te están viendo en estos momentos. Bueno, muchas gracias, Paola, por este espacio de entrevista. Simplemente creo que es importante recordar que la educación es un derecho humano y que ese derecho humano lo tenemos que defender. Como sociedad boliviana nos toca defender el derecho para que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan acceder a una formación plenamente gratuita, de calidad en medio de esta pandemia y que busquemos las formas de proveer esta educación, busquemos las herramientas y que juntos podamos construir una educación que realmente garantice este derecho humano a las futuras generaciones, porque si no podemos garantizar este derecho, vamos a ahondar más aún las brechas sociales que existen en nuestro país, vamos a ir abriendo más aún las diferencias que existen y la educación nos permite más bien ir cerrando un poco estas brechas, permitiendo mayor igualdad en el acceso a distintos elementos de lo que es la sociedad en su conjunto, y en ese sentido es tan fundamental defender que la educación no puede ni debe ser privatizada, sino que debe ser considerado como derecho humano y como tal hay que defender. Nata, ¿será que nos puedes dar tus redes sociales para aquellas personas que tienen dudas al respecto? Muy bien, estoy con el nombre Nathaniel James en el Facebook y hasta ahí llegan mis redes sociales. Muchísimas gracias, Nata. Ha sido un placer tenerte con nosotros y será hasta la próxima. Muchas gracias, Paola. Que te vaya muy bien. Un fuerte abrazo desde La Paz. Que pases muy buena tarde.